porque somos renacidos no por simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En este espacio que llamamos Reavivados por su palabra, nos encontramos todos los días para la lectura reflexiva de la palabra de Dios. Capítulo tras capítulo. Hoy nos dedicamos al segundo capítulo de la Biblia, el segundo capítulo de Génesis. Reavivados por su palabra es un proyecto mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día con el objetivo de contribuir a la lectura, a la meditación, a la reflexión y a la vivencia del contenido bíblico aplicado a nuestras vidas. Antes de dedicarnos al capítulo 2 de Génesis, vamos a pedir la bendición a través de una oración. Dios que estás en los cielos, te pedimos que estés a nuestro lado al meditar en tu palabra. Lo hacemos necesitados y agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Génesis es el libro de los comienzos, de los orígenes. Tanto el capítulo 1 como el capítulo 2 describen un mundo y una vida sin pecado. Bueno sería que todo terminara en el capítulo 2 y que la historia del pecado no haya aparecido. Sin embargo, desde el capítulo 3 enfrentaremos esa triste historia de la entrada del pecado y sus consecuencias. Pero todavía hoy, en el capítulo 2, estamos en un mundo perfecto. El capítulo 1 de Génesis nos cuenta la creación en términos generales y el capítulo 2 se dedica de manera más específica a la creación del hombre y de la mujer. Vamos a la lectura reflexiva. El capítulo 1 había terminado con la declaración evaluativa de parte de Dios que todo lo que había creado Dios era bueno y bueno en gran manera. Comienza diciendo, fueron acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Y el séptimo día concluyó Dios la obra que hizo, reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el día séptimo, lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El sábado aparece asociado a la creación. Como vimos en el primer capítulo, los primeros 6 días de la semana, Dios había trabajado creando todas las cosas y colocando al hombre y a la mujer como la corona de su creación. Y cuando concluyó de toda la creación, entonces se establece un monumento de tiempo, un día igual que los anteriores, el séptimo día, el sábado, un día donde Él descansa y Dios no se cansa, por eso es Dios, un día donde Él lo bendice y además lo santifica, es decir, lo pone aparte para un uso sagrado. Dios hizo con este día 3 cosas que no había hecho con los demás. Reposó, lo bendijo y lo santificó. Lo estableció de manera especial como un tiempo de reconocimiento de que Dios es el creador, el sustentador y el mantenedor de la vida. Desde el versículo 4 en adelante, se nos dice que cuando Jehová hizo la tierra y los cielos, todavía no había planta en el campo sobre la tierra, ni había nacido ninguna hierba, porque Jehová Dios todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Entonces, retoma lo del capítulo 1 ahora para contar más detalles. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, alentó en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. La materia, polvo de la tierra, soplo, aliento de vida y esa suma de materia más aliento nos da como resultado el ser vivo, el alma viviente. Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. E hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer,
también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un árbol junto con los demás, símbolo y realidad de la alimentación y de una vida para mantener. Y el otro, símbolo y prueba de fidelidad en el ejercicio de la libertad y de la elección de Adán y Eva de permanecer de parte de Dios. Versículo 10 dice que salía del Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El primero se llama Pisón, el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno y hay de allí también bedelio y ónice. El segundo río se llama Gihón, es el que rodea toda la tierra de Cus. El tercero se llama Haidekel y es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara, para que lo cuidara. Mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ese árbol no fue una trampa puesta por Dios para que la criatura errara el camino. Ese árbol era la evidencia de la elección que Adán y Eva tenían. Dios no creó al hombre y a la mujer un robot, los creó a imagen y a semejanza de Dios. Por lo tanto, el servicio, la adoración, la comunión, la relación con Él tenía que ser la elección de Adán y de Eva. Ese árbol era la prueba, era la evidencia de que Adán y Eva decidirían. Ellos iban a elegir estar de parte de Dios y no actuar simplemente como robots. Dice el versículo 18, después dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, las trajo a Adán para que viera cómo las había de llamar. Y el nombre que Adán dio a los seres vivientes, ese es su nombre. Y fue Adán el que puso nombre a toda bestia, a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo. Pero ninguno de ellos era una ayuda idónea para Adán. Entonces Jehová hizo caer un sueño profundo y mientras éste dormía tomó uno de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. De la costilla, ni de la planta del pie ni de la cabeza, de la costilla, para crear en igualdad, para que los dos pudieran conformar y ser la base de una familia. Por eso Adán exclamó, esta sí que es hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Y allí aparece la declaración en el versículo 24. Por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Declaración que después San Pablo retoma en los Efesios. Los dos, una sola carne, unidos en un mismo propósito, el matrimonio, base de la familia que Dios había establecido con tal propósito. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban por su estado de perfección, de pureza y de santidad. Y esa es la historia del capítulo 2 que inicia con el establecimiento del sábado como un monumento recordativo de la creación y la aceptación de Dios como creador. Y esta es la historia de este capítulo que nos habla de Adán y Eva, que fueron creados por Dios, que fueron originados en el poder de Dios, que fueron nuestros primeros padres, que fue el origen de la familia que terminó poblando nuestra tierra, en un capítulo de perfección, sin pecado, donde todo armonizaba con lo que Dios había soñado y planeado. Todo era bueno y bueno en gran manera. Desde el capítulo 13 en adelante vamos a ver cómo la elección equivocada de la criatura malogró parcialmente, momentáneamente el plan de Dios,
pero Dios sigue conservando su proyecto porque Él nos creó para que tengamos vida y vida en abundancia. De todo esto iremos analizando y reflexionando juntos a medida que avancemos en la lectura de estos capítulos. Por ahora, quisiera orar y pedirle a Dios que bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, nos colocamos en tus manos para pedirte que nos bendigas, que seas con todos nuestros amigos, hermanos, con todos los que reciben este mensaje, que los abraces fuertemente y que los llenes a través de la fe, de la vida amplia y generosa que has prometido en tu palabra. Te pedimos, te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su compañía, por estar con nosotros en el inicio de este fascinante viaje por las páginas de la Biblia. Los invito a reencontrarnos mañana para continuar reflexionando, aprendiendo juntos de todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Un abrazo y hasta mañana, si Dios quiere.